Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Mert Ramazan Demir sorprende al abrir las puertas de su casa por primera vez tras su ruptura con Afra Saraaoğlu, revelando detalles que nadie esperaba y dejando al descubierto emociones que parecían enterradas. Todo comenzó cuando una reconocida revista de entretenimiento turca publicó una exclusiva. Mert aceptó mostrar su nuevo hogar. Un lugar donde intenta comenzar de nuevo después de meses marcados por silencio y especulaciones. Las cámaras entraron en su residencia en Estambul, un espacio moderno pero lleno de pequeños detalles que todavía recordaban a Afra. Fotografías antiguas, un cuadro con tonos azules que ambos eligieron juntos, y una taza con la inicial A en la cocina llamaron la atención de todos. Durante la entrevista, el actor intentó mantener la serenidad, pero su voz lo traicionó en varios momentos. No es fácil cerrar etapas cuando fueron reales. No me gusta hablar del pasado, pero hay cosas que marcan la vida, confesó mirando hacia una ventana que daba al jardín. Al ser preguntado sobre si todavía mantenía contacto con Afra, Mert hizo una pausa prolongada antes de responder: el respeto siempre queda. No hablo de amor ni de olvido, solo de agradecimiento. Las redes sociales estallaron de inmediato. Los seguidores comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, incluso la decoración del lugar. Algunos afirmaban que el color de las cortinas era el mismo que Afra había mostrado en una foto antigua en sus historias de Instagram. Otros destacaron la melancolía en los ojos del actor, asegurando que su corazón seguía atrapado entre recuerdos. Fuentes cercanas al actor revelaron que Mert había pasado por semanas de introspección profunda antes de aceptar esta entrevista. Uno de sus amigos declaró: Mert necesitaba cerrar un ciclo. Mostrar su casa era una forma simbólica de decir: aquí empieza otra etapa. Sin embargo, también aseguró que el actor aún guarda objetos que pertenecieron a Afra, como una bufanda que ella olvidó una tarde lluviosa. No se atreve a tirarla, comentó. Cuando la periodista le preguntó directamente si todavía amaba a Afra, el silencio se apoderó del ambiente. Tras unos segundos, el actor soltó una frase que desató un sinfín de titulares: el amor no se borra, solo aprende a vivir en otro lugar. Esa declaración fue suficiente para que los fans inundaran las redes con mensajes de esperanza, algunos incluso pidiendo una reconciliación. Ellos están destinados, solo necesitan tiempo, escribió una fan en X, antes Twitter. A lo largo del reportaje, Mert mostró rincones de su casa que reflejan su nueva etapa: una pequeña sala de lectura, un piano donde compone melodías en solitario y un balcón con vista al Bósforo. Sin embargo, los más atentos notaron que en una estantería había un libro con dedicatoria visible: para Mert, que me enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Afra. Ese detalle no pasó desapercibido, generando miles de comentarios en cuestión de minutos. Mientras la entrevista avanzaba, la conversación tomó un tono más íntimo. Mert, con una sonrisa tímida, habló sobre lo que había aprendido tras la ruptura. A veces uno necesita perder para entender lo que realmente quiere. Aprendí a estar solo, a escucharme y a no correr detrás del ruido, dijo mientras acariciaba el lomo de su gato, que apareció de repente en cámara. Los fans no tardaron en notar que el animal era el mismo que solía aparecer en fotos con Afra. Un símbolo más de que el pasado seguía presente, aunque disfrazado de rutina. La periodista insistió en si creía en las segundas oportunidades, y Mert respondió con serenidad: creo que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Si el destino lo quiere, las almas se reencuentran. Esa frase se viralizó al instante. En cuestión de horas, miles de seguidores crearon videos, collages y montajes recordando los mejores momentos de la pareja, acompañados de la etiqueta #Mertiafra siempre. Entre los comentarios más destacados, una usuaria escribió: nadie habla así si ha olvidado. Mert todavía siente algo, se nota en su voz. Otra fan añadió: esa casa es un museo de recuerdos. Él no quiere borrar a Afra, solo aprender a convivir con su ausencia.
Los medios turcos no tardaron en reaccionar. Programas de televisión dedicaron segmentos completos al tema, analizando el lenguaje corporal del actor, su tono de voz y las referencias visuales a su expareja. Un experto en comunicación no verbal incluso declaró, cuando Mert toca su cuello o baja la mirada al mencionar a Afra, está mostrando señales claras de emoción reprimida. No ha superado esa historia. Por su parte, Afra, que hasta ese momento había guardado silencio absoluto, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram horas después de la emisión del reportaje. En la imagen se veía una taza de café junto a un libro abierto, y la frase, hay lugares donde el alma sigue habitando, aunque el cuerpo se haya ido. Los fans interpretaron esta publicación como una respuesta directa a las palabras de Mert. El post superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y reavivó los rumores sobre una posible comunicación secreta entre ambos. Según fuentes cercanas a la actriz, Afra vio la entrevista completa y no pudo evitar emocionarse. Ella aún lo respeta mucho. Sabe que lo que tuvieron fue real, y aunque el tiempo haya pasado, hay heridas que no se cierran fácilmente, comentó una amiga del círculo íntimo. Incluso se rumorea que ambos enviaron mensajes después de la entrevista, aunque ninguno de los dos ha querido confirmarlo públicamente. En los últimos minutos del reportaje, Mert fue preguntado sobre cómo se imagina su futuro amoroso. Su respuesta fue tan poética como ambigua, no sé si volveré a amar de la misma manera, pero si alguna vez lo hago, espero que sea con la misma honestidad. Mientras decía esas palabras, la cámara hizo un paneo hacia la ventana donde se reflejaba el atardecer de Estambul y el silencio lo dijo todo. Los fanáticos interpretaron esa escena como un cierre simbólico, pero también como una puerta entreabierta. Muchos aseguran que esta historia no ha terminado, que hay algo que aún nos une. Los foros, los canales de fans y las páginas de entretenimiento siguen llenos de teorías. Algunos aseguran que Afra aparecerá en el próximo proyecto televisivo de Mert, mientras otros creen que se reencontrarán en un evento de premios dentro de poco. Una cosa es segura, tanto Mert Ramazan-Demir como Afra Saraoğlu siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas del entretenimiento turco. Su historia, llena de pasión, silencios y emociones contenidas, continúa viva en la memoria colectiva. Y aunque ambos intenten avanzar, el público no está dispuesto a dejar ir esa conexión que traspasó la pantalla. El reportaje cerró con una imagen que se volvió icónica, Mert cerrando la puerta de su casa con una mirada serena, mientras se escuchaba su voz en off diciendo: a veces abrir una puerta al pasado es la única forma de cerrar el presente. Con esas palabras, dejó al público dividido entre la nostalgia y la esperanza. ¿Será este el final definitivo o el prólogo de una segunda oportunidad? Solo el tiempo, y quizá el amor, lo dirán. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra podrían reencontrarse algún día? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos videos llenos de amor, drama y sorpresas del mundo de las estrellas turcas.